Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que está muy en boga, que es la relación que existe entre la mutación y el cáncer. Como habíamos estudiado en lecciones anteriores, cuando una mutación tiene lugar en la línea germinal, es decir, en los gametos, lo que va a ocurrir es que se transmite a la descendencia y sobre esta descendencia va a actuar la selección natural. Y esto, por lo tanto, es motor de evolución. Pero cuando las mutaciones tienen lugar en células somáticas, lo que va a ocurrir es que va a haber zonas afectadas por estas células que de alguna manera van acumulando mutaciones y que pueden originar una proliferación excesiva de estas células que vamos a llamar tumor o neoplasia. Cuando las células pierden el control sobre su crecimiento normal, si lo hacen de una manera lenta, esa proliferación y además las células permanecen unidas, hablaríamos de un tumor benigno. Pero cuando lo hacen de una manera descontrolada, rápida e invasiva, entonces hablaríamos de cáncer. Bien, pues aquí os recogen las características de los tumores benignos y malignos. Vemos que en cuanto a la diferenciación celular, los tumores benignos están bien diferenciados en contra de los malignos, que el tipo de crecimiento es expansivo y a veces encapsulado en los tumores benignos, pero es infiltrante, es decir, inundando los tejidos circundantes y carecen de este encapsulamiento. La velocidad de crecimiento de los tumores benignos es lenta contra los tumores malignos, que es muy rápida. Los tumores benignos no producen metástasis, los malignos sí, y las moléculas de adhesión, esas moléculas de reconocimiento externo que aparecen en la membrana, están intactas en lo que son los tumores benignos, pero están muy alterados en los tumores malignos. Y por último, la relación núcleo-citoplasma es normal en los tumores benignos y en cambio es alta en los tumores malignos. Esta es la comparativa entre las células y los encargados de este tipo de estudios lo realizan los anatomopatólogos. En una división celular normal, cuando aparece alguna célula defectuosa, existe un mecanismo denominado apoptosis en el que estas células defectuosas se mueren. Y entonces la proliferación, digamos que es una proliferación celular controlada. Pero en cambio, en la división celular cancerosa, estos tumores malignos se consiguen a base de la proliferación indiscriminada de células que se acumulan, proliferan e invaden los tejidos vecinos. Vamos a ver ahora cuáles son las características de las células cancerosas. Pues aquí tenemos las características de las células cancerosas. No sufren inhibición por contacto, producen sus propios factores de crecimiento, producen menos moléculas de adhesión a su superficie. Esto es bastante importante porque promueve lo que llamaremos en el futuro metástasis, secretan proteasas para romper la matriz extracelular de los tejidos adyacentes y permite colonizarlos, por eso se hacen invasores, secretan factores de crecimiento que generan la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos para nutrirse, fallan en la diferenciación y no presentan apoptosis, es decir, no presentan lo que se llama la muerte celular programada que le ocurre a cualquier célula normal cuando llega a una determinada ciclo de divisiones celulares. En esta otra imagen podemos ver cómo la hipoxia que se produce en algunos tipos de tumores, es decir, la falta de oxígeno, va a generar un desarrollo de factores de crecimiento que va a llevarnos a la angiogénesis, es decir, a la proliferación de vasos que van a alimentar físicamente ese tumor con nutrientes. Va a provocar esto un mayor crecimiento y más rápido y además va a favorecer la dispersión de estas células tumorales generando las metástasis que vamos a ver ahora. Cuando las células de un cáncer que llamaremos primario se diseminan vía sanguínea o vía linfática, dan origen a un tumor metastásico que se forma en otro tejido. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos observar cómo un cáncer primario de colon da origen a una metástasis en hígado o incluso en pulmón. Es decir, que las metástasis son diseminaciones en otras partes del cuerpo a partir de unas células tumorales que se generaron en un tumor primario. Y aquí tenemos cómo a partir de un tumor primario, por una extravasación, se forman las micrometástasis, se colonizan metastásicamente gracias a la dispersión por capilares sanguíneos o por vía linfática y luego aparecen ya las metástasis macroscópicas que se pueden detectar clínicamente. Pero ¿por qué
una célula normal se convierte en cancerosa? Pues aquí tenemos un esquema en el que se refleja cómo se van acumulando mutaciones, anormalidades en la célula, que son las que van a inferir directamente en lo que es el ciclo celular. Vemos como una célula presenta una primera mutación, estas células parecen normales pero están predispuestas a proliferar excesivamente, se acumulan segundas mutaciones, la célula empieza a proliferar más de lo normal, terceras mutaciones, las células proliferan más rápidamente y por último, acumulando 4 mutaciones o más, lo que va a ocurrir es que las células se descontrolan y obviamente degeneran y comienza la invasión de los tejidos formándose la neoplasia. En este esquema podemos ver las fases de desarrollo del cáncer. Una fase de iniciación, donde comienzan las mutaciones, una fase de promoción, en la cual varias células se ven alteradas, y luego ya una fase que se llama de progresión, donde las mutaciones adicionales brindan ventaja a la selección clonal. Y vemos cómo esta proliferación celular es la que va a formar la masa tumoral. Por lo tanto, si tuviésemos que definir la palabra cáncer, nos referiríamos a un conjunto de enfermedades en las cuales un organismo produce un exceso de células malignas, las cuales tienen un índice de crecimiento y división más allá de los límites normales. Y por supuesto, potencialmente, cualquier célula puede llegar a ser cancerosa. Aquí tenemos la división de las células normales, otra vez en este esquema, y la división de las células cancerosas. Pero, ¿cuáles son los factores que promueven el desarrollo del cáncer? En principio tendríamos como características no genéticas, como factores no genéticos, hasta un 58% de los casos, y como factores genéticos un 42%. ¿Cuáles serían estos factores no genéticos? En principio serían factores ambientales, entre los cuales podríamos distinguir factores químicos, por ejemplo la exposición a ésteres, a asbestos, a hormonas esteroideas, factores físicos, ya hablamos en su día, como los rayos UVA, los rayos X o los rayos gamma, factores biológicos como la presencia de virus, retrovirus, virus del papiloma, por ejemplo, o bacterias como Helicobacter pylori. Pero luego también aparecen los factores genéticos, que son aquellos que regulan mutaciones en genes, que son los que modulan el ciclo celular. Estos van a ser los factores genéticos más importantes para la proliferación de las células tumorales. Para que una célula se transforme de normal en cancerosa, se necesita la combinación de varios de estos factores. Dentro de los factores genéticos, que son los que hoy nos ocupan, porque los factores ambientales ya los hemos estudiado en el capítulo de mutaciones, hay que destacar que las alteraciones en protooncogenes o en genes supresores de tumores serían una de las primeras causas de los factores genéticos que ocasionan el cáncer. También mutaciones frecuentes, como por ejemplo mutaciones puntuales, amplificación de segmentos del ADN o translocaciones cromosómicas podrían tener la base en la formación de una célula tumoral. Los protooncogenes, como veremos ahora en más detalle, son genes que pueden convertirse en oncogenes y lo que estimulan es la proliferación celular, mientras que los genes supresores de tumores son los que detienen la proliferación celular. Pues en detalle, un protooncogen es un gen normal celular que codifica proteínas, pero una mutación en este gen o una expresión inapropiada lo que va a provocar es el desarrollo de un cáncer. ¿Cómo? Codifican proteínas como hormonas, factores de crecimiento, receptores de membrana, proteínas G, proteínas quinasas y proteínas reguladoras de genes. Y esta alteración es la que va a llevar una alteración del ciclo celular. Aquí vemos como estos protooncogenes, cuando se alteran, se convierten en oncogenes, y estos oncogenes en pleno ciclo celular, después del periodo de síntesis, lo que van a llevar es a una proliferación ilimitada de las células. Es decir, un protooncogen mutado se llama oncogen. Aquí podemos ver cómo actúan los protooncogenes y los oncogenes. Los protooncogenes generan proteínas normales, que estas actúan cuando hay estímulo, y cuando no hay estímulo las proteínas no actúan. Y esto lleva a una función normal en el ciclo celular.
Mientras que cuando esta mutación de un protooncogen genera un gen mutado llamado oncogen, como ya os dije, esto genera una expresión de una proteína anómala. Y estas proteínas anómalas, llamadas oncoproteínas, cuando hay estímulo actúan y cuando no hay estímulo también actúan. Esto lleva a una actividad excesiva y es lo que provoca la proliferación celular, el cáncer. Hasta el día de hoy, en el ser humano se han descubierto más de 100 oncogenes y hasta 12 protooncogenes. Pero vamos a ver que además de estos genes causantes de tumores, también existen genes supresores de tumores. Los genes supresores de tumores son los que sintetizan proteínas que de alguna manera ayudan a controlar la multiplicación celular. En general son genes que regulan los puntos de control del ciclo celular o favorecen el proceso de apoptosis, la muerte celular programada. Detienen el crecimiento en respuestas a daños en el ADN, señales extracelulares o participan en la reparación del ADN. Pero cuando estos genes supresores ven disminuida su actividad, estas proteínas fallan y de alguna manera las células van a poder proliferar sin control y por lo tanto se puede instalar un proceso tumoral. Uno de los genes supresores de tumores es el P53, que además en humanos muta con relativa frecuencia. ¿Cómo funciona este gen P53? Bien, cuando hay un daño en el ADN y el P53 está activado, se unen al ADN y este actúa de distintas formas. Sobre los reguladores del ciclo vía las ciclinas, detienen en un punto del ciclo celular de control, por ejemplo el G1, reparan el ADN, se repara y si no es posible la reparación, pues lo que ocurre es que activan la apoptosis, es decir, que la muerte celular se va a producir y por lo tanto las células no van a transmitir ese ADN dañado. Pero cuando el P53 no funciona, pues tiene lugar una progresión del ciclo celular y el ADN dañado pues sufre las mutaciones y se activa la vía tumoral. En este esquema es otra manera de volver a ver exactamente lo mismo. Lo que ocurre cuando el P53 es normal, que lo que hace es que detiene el ciclo celular hasta que se repara el daño, y lo que ocurre cuando el P53 presenta una mutación que va a impedir que funcione y por lo tanto el ciclo celular continúa, las células se vuelven cancerosas y en este sentido la célula dañada al dividirse producirá el cáncer. Este es un esquema resumen de cómo funciona el P53. Para andar un poco más en la relación que existe entre la presencia de mutaciones y los cánceres, por ejemplo, informaros de que el cáncer de mama puede estar presente en un 10% de las mujeres, pero cuando estas son portadoras de un gen alterado, el BRCA1, pues este porcentaje se eleva hasta el 81% cuando las mujeres llegan a cumplir hasta 80 años. Y si, por ejemplo, hablamos del cáncer colorectal, que puede estar presente en un 5% de la población, pues deciros que cuando está dañado el gen APC, esta probabilidad de padecer un cáncer colorectal se puede elevar hasta un 70 o un 100%. De ahí es la importancia de hacer lo que se llaman screening, o sea, barridos de la población, detectar la presencia de estos genes alterados y, por lo tanto, actuar en consecuencia con la prevención. Y por último os dejo una serie de consejos para evitar en lo posible las mutaciones, por ejemplo, la exposición a los rayos UVA, todos sabemos que son causantes del melanoma, un cáncer metastásico muy abundante, o la exposición, por ejemplo, a rayos X, lo menos posible para las radiografías, etc. Luego también tenemos la exposición a los agentes químicos mutagénicos, por ejemplo, el humo del tabaco, los nitritos y conservantes, los ultraprocesados, los peróxidos de benzoilo o, por ejemplo, productos químicos como los asados en las comidas o los ahumados, ¿no? Gracias o debido a los benzopirenos. Y por último, siempre que se pueda también intentar evitar los agentes infecciosos capaces de inducir mutaciones en nuestras células porque muchas veces integran su ADN como algunos tipos de virus, por ejemplo el caso del virus del papiloma humano, son virus de transmisión sexual o incluso algunas bacterias como es el caso del Helicobacter pylori. Bueno, pues espero que este vídeo os haya ayudado a aclarar esa relación tan íntima entre mutación y cáncer y que de alguna manera podamos todos prevenirlo. Espero que
Si os gustó este vídeo, lo compartáis con vuestros compañeros y suscribáis a este canal. Muchas gracias.